¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este podcast de Top Leader. Y hoy voy a platicar con una abogada muy destacada de nuestro país, una de las grandes abogadas. Su nombre es Alejandra Romo. Ella es abogada, directora del Instituto Nacional de la Defensa Médica, INADEM. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene especialidad en Derecho Penal y nada más tiene 3 maestrías. Una en Derecho Penal, Ciencias Penales y en Juicios Orales. Y hoy, pues el tema que vamos a abordar tiene mucho que ver con la profesión médica, la parte legal. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, al contrario, muchísimas gracias Qué por la invitación. gusto volverte a ver. Gracias, igualmente. Fíjate que hay un tema muy interesante que me gustaría abordar sobre hoy, digamos, la hazaña con la que la misma sociedad está abordando el tema médico. Cuando no atienden a un paciente o cuando se les muere un paciente, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Para entrar en contexto, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados? Y pues obviamente tú que eres la experta en la abogacía, ¿no? Pues fíjate que creo que hay un detalle que es muy, muy importante puntualizar, que toda esta ola de demandas en contra del gremio se incrementa a partir del decreto de creación en el 96 de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es cuando se empieza a escuchar este término, negligencia médica, ¿no? Antes de eso, el médico era una autoridad. Si hacemos historia, recordamos, pues lo que decía el médico y el sacerdote era ley, claro, ¿no? Y al paciente que se llegaba a morir, pues la familia hasta le besaba la mano al médico y le decía gracias porque intentó salvarle la vida y hasta una fiesta le hacía, ¿no? Al doctor. Entonces, cuando se crea esta comisión, el médico deja de ser el doctor, es autoridad en la materia, y se convierte en un prestador de servicios. Entonces, al ser prestador de servicios, evidentemente, esos servicios pueden ser cuestionados. Claro, cambia la figura. Se vuelven cuestionables. Y empieza a haber una tendencia a la alza de las demandas y que cada vez estas demandas van siendo por cantidades estratosféricas. Como lo vemos en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, literal. O sea, pero ya, ahora ocurre en nuestro país. Así es. Ya hoy las demandas antes eran 100 mil pesos, 50 mil pesos, como más aterrizadas, ¿no? Más realistas en cuanto al supuesto daño que el paciente cree que sufrió o que la familia cree que sufrió. Y hoy en día las demandas llegan de 150, 200 millones, 300. O sea, es irreal lo que está pasando. Déjame preguntarte, ¿no?, algo también, porque me parece muy cuidadoso. O sea, el médico, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico ahora para tener esa protección? El médico, yo creo que hoy en día ya es fundamental. De hecho, ya no les permiten trabajar a nivel particular e inclusive a nivel público si no cuentan con un seguro de responsabilidad profesional médica, una RC médica. Entonces, el médico cree que por tener un seguro de este tipo va a salvarse de la demanda. Y no es así, porque el seguro te llega a vender una póliza hasta de 5, 10 millones la que más cubre. Pero la demanda te llega por 150, 200 millones. Entonces, no hay dinero que para el paciente sea suficiente. Inclusive hay una crisis a nivel de las aseguradoras porque hoy en día ya es tal la demanda del paciente y que por todo demandan que ya las aseguradoras ya empiezan a tener pérdidas y empiezan a cerrar ese tipo de seguros. Están cerrando para la responsabilidad profesional médica. Ya muchas aseguradoras dejaron de tener ese servicio. La sociedad, estamos cambiando y estamos demandando a un médico.
Sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad también? Yo creo que está tan retorcido el concepto de negligencia que evidentemente el paciente, evidentemente los familiares que sufren la pérdida, pues no están viendo quién se la hizo, sino quién se las pague. ¿Me explico? Quieren revancha. Y lo hacen, desgraciadamente, en contra de quien probablemente sea el menos responsable, que es el médico. Esto se da mucho a nivel público. A nivel público, pues quien debe garantizar los insumos, quien debe garantizar que haya personal calificado, quien debe garantizar que haya personal suficiente para brindar una atención médica de calidad, es el Estado. Hablando de hospitales de gobierno, Así digamos, es, ¿no? del IMSS, Sí, claro. del ISSSTE, Secretaría de Salud, el llamado hoy IMSS Bienestar. O sea, finalmente, todos estos hospitales, estas instituciones que brindan un servicio de salud, son abastecidas por el Estado. Y deberían de garantizar Y todos los deberían de insumos. garantizar el derecho humano que se tiene a la protección de la salud de todos los mexicanos. Y entonces, ¿qué pasa? Llega el paciente exigiendo una atención médica, no hay camas. No sé si han visto las imágenes, pero Sí, hay sí, imágenes sí. hasta donde están con una bata rota, Sí, sí. acostados en el piso, Te piden literal. inclusive esos hospitales que lleves tus platos, que Así lleves tu es, bata, que lleves tu toalla, así que lleves es, tus medias, ¿no? De así comprensión, que es, lleves todo porque así es, justo no hay ese tipo así es. de insumos. Y fíjate, lo más triste de todo esto, que el médico, cuando pide insumos, lo acusan porque está incurriendo en un delito que se llama abuso de autoridad. Imagínate nada Y más. entonces, muchas veces a mí me ha tocado ver cómo los doctores sacan de su dinero, ¿sabes qué? Hay que comprar compresas porque se tiene que empaquetar a la paciente porque si no se muere. Entonces, todo esto no lo ve ni el paciente ni sus familiares, porque los doctores tienen estrictamente prohibido por la dirección, que viene también del Ejecutivo, prohibido decir que no hay, prohibido decir que no cuentan con la capacidad para realizar cierto tipo de procedimientos, prohibido decir que no hay médicos en esa área a la que están metiendo al paciente. Y si lo hacen, los corren. Imagínate nada más qué problemático para un médico que tiene un sueño, que tiene una profesión, que tiene un don y un talento Así y que es, está ahí justo porque también tiene que garantizar pues su profesión, ¿no? De así alguna es, manera. así es. Qué difícil es para la sociedad mexicana y qué difícil será también para un médico involucrado en una de estas instituciones de gobierno. ¿Pasa lo mismo con instituciones privadas? Sí, sí. De hecho, si bien hay muchísimas demandas en contra de médicos que ejercen en el sistema de salud pública, es más la demanda que tienen los médicos que brindan su servicio a nivel particular. ¿Por qué? Porque el paciente particular tiene una capacidad económica mayor Claro. como para contratar un abogado y el abogado, lamentablemente, les promete un incremento y hasta un cambio en su nivel socioeconómico si demandan a un médico por millones y millones y millones de pesos. Porque finalmente el abogado pues cobra de ahí, ¿no? El abogado va a cobrar, aparte de una mensualidad, si es por lo que nosotros le llamamos una iguala, va a cobrar un porcentaje de lo ganado. Entonces, esto el paciente no ha percibido que al final el más perjudicado, o sea, quien más perjudicado sale con este tipo de demandas es la sociedad civil en general, porque los pacientes ahora están siendo sometidos a una práctica médica defensiva y además mercantilista. Entonces, si una atención médica antes te costaba 1,000 pesos, hoy te va a costar 100,000. ¿Por qué?
porque no sabe si te va a demandar. Híjole, qué interesante Entonces, está. Nos podríamos aventar horas y horas sí. platicando de este tema tan interesante. Alejandra Romo, ¿dónde te podemos encontrar? Porque seguramente muchos médicos que están escuchando este podcast seguramente están muy interesados. Seguramente muchos ya tienen miedo, tienen temor justo por Claro, las demandas, por la sí, sociedad que de alguna manera ya estamos tan corrompidos, está evolucionando tanto la demanda. Y tenemos un buen ejemplo en los Estados Unidos, ¿no? Que demandan a un así médico es. con millones de pesos. ¿Dónde queda ese médico? ¿Se va a la cárcel? Si, Puede, o si sea, no, sí, si no sí. paga la demanda. Si es por materia civil, ahí esténse tranquilos, doctores adorados, no. Por una deuda de carácter civil, no te pueden privar de la libertad. Pero con todo este tema de la reforma judicial, es un riesgo Sí. muy fuerte para el médico, porque en materia penal, si te acreditan la responsabilidad porque el juez se aferró a que era responsable, o porque no entendió el peritaje, o porque no entiende lo que es una histerectomía, entonces ahí sí hay peligro de que sea privado de su libertad. Qué intranquilidad para los médicos, qué terrible lo que está Sí, pasando, qué así es. terrible lo que está pasando también con las leyes en nuestro Sí, país y qué difícil, porque cuando yo voy con un médico, pues obviamente el médico posiblemente ya pueda estar a la defensiva. así es, así es. Pues maestra en Derecho Penal, en Ciencias Penales, en Juicios Orales, abogada, muchísimas gracias Alejandra Romo por estar aquí con nosotros en este podcast. Te agradezco infinitamente. Síganos a través de Spotify, de YouTube y vea por favor y muestre este podcast a todos los médicos. De verdad que esta es una plática que vamos a tenerla que replicar otra vez. Claro que sí, y dejarles pues a todos los médicos interesados, aparezco en TikTok Ujú. como @md.alejandraromo, en Facebook es @inadem, @defensa inadem, Ujú. y aparezco también en mi fanpage de Facebook como @lic.alejandraromo. Ahí me pueden encontrar y que los médicos tengan la certeza de que si hicieron las cosas bien, también tienen derecho a demandar. Eso es bien importante que lo sepan, que no se sientan desamparados, no se sientan desprotegidos, no se sientan abandonados. Ustedes tienen derecho de demandar al paciente que los demanda falsamente o que hace uso de pruebas inadecuadas para fincarle una responsabilidad. Cuidado, hay que hacer valer siempre sus derechos, porque eso no se los enseñan en la licenciatura ni en la formación a los Sí, médicos, ¿eh? claro. Y siempre hay que hacer valer sus derechos como profesional de la salud. Muy bien, pues qué interesante, qué bueno que acotaste esto al final, porque hay que puntualizarlo. Muy bien, y seguramente vamos a platicar más de este tema. Claro que sí. Muy- Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.